Se anunció hace unos días esta especie de convenio entre YPF y la petrolera de Italia, Eni, y hace un tiempo vengo leyendo el libro El país que quieren los dueños de Berkovich, y uno de los capítulos, que es sobre Vaca Muerta, está escrito por Lara Bernstein, que es especialista y consultora en materia de energía, donde hace una recapitulación de lo que fue todo la explotación de Vaca Muerta, y también cómo ha ido fluctuando entre los distintos gobiernos y visiones políticas y económicas, también contrastándola con otros países que han podido hacerlo a priori de mejor manera, pero con los últimos años en la Argentina, la última década, con fuertes inversiones y fuerte también desarrollo de la zona. Buen día, gracias por atendernos. Lara Bersen está con nosotros ahí vía Zoom. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, esta nota fue pactada antes del anuncio, entonces voy a empezar de la última noticia hacia el resto. No sé si estás al tanto del anuncio de YPF con Eni y nada, qué reflexión hay al respecto, si es positivo, si es negativo. Bueno, en principio, digo, uno supone que la inversión, o sea, es positiva. Me parece que, bueno, como vos mencionabas, hay como dos cuestiones, ¿no? Digamos, por un lado, lo que yo planteo en el libro, que, bueno, es cierto, la inversión es positiva. El tema es que por las características del régimen y lo concesivo del régimen, bueno, no es tan positivo en términos de lo que puede quedar para la Argentina, básicamente porque, digamos, dentro de los beneficios fiscales, digamos, hay como de alguna manera una abundancia de beneficios fiscales que lo que de alguna manera hacen es que las empresas puedan, digamos, como girar dividendos al exterior a partir del tercer año, que es cuando efectivamente, digamos, los proyectos empiezan a ver resultados. Con lo cual, si efectivamente esto avanza, digamos, bueno, siempre que hay inversión directa hay un movimiento, digamos, hay plata que ingresa, hay cuestiones que se mueven. Ahora en el mediano y largo plazo, si efectivamente este régimen continúa, digamos, no tendría externalidades tan positivas, digamos, para el Estado argentino. Ahora, es un anuncio, hay que ver qué pasa, ¿no? Digo porque es cierto que hay muchos proyectos que fueron incluidos en el RIT. Todo indica que el Southern Energy es un proyecto que efectivamente va a avanzar. La plata todavía no está, digo, ¿no? Como a veces también hay como una diferencia entre los anuncios y lo que efectivamente pasa, como ya pasó en algún momento, como la planta de GNL que iba a construir YPF con Petronas y que no se construyó, ¿no? Digamos, que se terminó disolviendo de alguna manera ese proyecto, y que YPF se termina sumando al proyecto de Southern Energy y abriendo otras posibilidades, tanto con Eni como con Shell. La plata todavía no está, ¿no? Digamos, me parece que en términos de viabilidad, el más avanzado es el consorcio de Southern Energy. Todavía parece un poco lejos, sobre todo en este contexto, Ujú. lo de Eni, ¿no? Me refiero. Bien, bueno, yendo al libro, particularmente los últimos 30, 35 años de historia sobre Vaca Muerta, sobre YPF, su privatización, su posterior estatización, hay un ciclo que me llamó la atención y creo que lo entendí bien, y es, bueno, se privatiza YPF, la empresa deja de realizar inversiones por no poder tener las ganancias esperadas. Esta falta de inversión genera desabastecimiento. Después viene un proceso de estatización donde, por mantener precios bajos para el mercado interno, también desfavorece un poco la inversión, lo que produce que no se llegue a la capacidad máxima de producción de ese combustible. Como que por los dos lados quedaba la sábana corta. ¿Qué ves de ese proceso y se pudo revertir de alguna manera a partir del 2012, 2013, 2014, con, creo yo, el pico de haber podido construir un gasoducto, de llegar al autoabastecimiento? ¿Cómo es todo ese proceso en comparación también a otros países que lo han podido hacer mejor? Sí, a ver, digo, acá hay un tema, digamos, que, bueno, que es bueno, lo que abordo en el capítulo, como vos bien lo señalabas. Digamos, hay un proceso que tiene que ver con el proceso de privatización y con, bueno, qué es lo que pasa cuando Argentina pierde su petrolera de bandera, ¿no? Digamos, y acá, digamos, hay un punto que me parece importante, que digo que es importante para entender que las empresas son empresas, que lo que quieren es ganar plata, con lo cual, digo,
En su momento, digamos, YPF Repsol, su estrategia, digamos, era, YPF Repsol era una empresa muy chiquitita cuando llega a Argentina, que a partir de el control de lo que era la YPF estatal y de los yacimientos ya descubiertos por la YPF estatal, logra, digamos, incrementar y, digamos, transnacionalizar su portfolio, con lo cual, digamos, sus inversiones dejaron de ser en Argentina y no tenía sentido en un contexto de precios pisados reinvertir en nuestro territorio. En ese sentido, como, y remarco esto, ¿no? Como salir de esta idea de empresa buena o mala, o sea, digo, ¿qué es lo que te da, o sea, lo que te va a defender al Estado? Bueno, una empresa que mantenga el control sobre recursos estratégicos que te permita dirigir la política energética, que además es transversal al crecimiento, ¿no? Porque si vos no tenés energía, no podés crecer. O sea, como es como la energía es algo muy basal para el crecimiento de cualquier estado. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, digamos, en el proceso en el que se fue dando, digamos, de desinversión o de falta de inversión de Repsol y de giro de dividendos al exterior, efectivamente, como vos mencionás, lo que pasó fue que empezó a declinar la producción y ante la necesidad de garantizar el abastecimiento, Argentina tuvo que empezar a importar energía y eso generó un desequilibrio muy grande en términos de la balanza comercial energética, es decir, o sea, importábamos más de lo que exportábamos en un contexto además de restricción de divisas. Por lo tanto, digamos, la decisión de la recuperación de YPF, independientemente de cómo fue el proceso en sí, lo que le permitió al Estado fue volver a tomar el control en términos del diseño de la política energética, y los resultados están a la vista. O sea, hoy lo que tenemos es una balanza comercial, una balanza energética superavitaria, lo cual además fue un puntal, ¿no? para el gobierno de Milei. O sea, digo, a diferencia de lo que pasó en gobiernos anteriores, arrancó con un plus. O sea, ya no teníamos este agujero que nos dejaba todos los años las importaciones de energía, teníamos disponibilidad del recurso, o sea, y además, bueno, o sea, como vos planteás, ¿no? Digamos, se logró el autoabastecimiento, que no implica que no se importen algunos volúmenes de gas o de combustibles durante el invierno, pero que en términos generales es una balanza que digo, el país se autoabastece de energía, ¿no? Digamos, y hoy lo que tenemos es, o sea, un superávit energético, exportamos petróleo, hay que ver qué es lo que pasa en los próximos años, ¿no? Digo, el escenario internacional también va cambiando un poco, pero bueno, estamos en un buen contexto y además también me parece que después del 2012 con el control digamos, con la mayoría estatal por parte del Estado, se logró consolidar una política estatal a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos gobiernos, ¿no? Digamos, a principio del gobierno de Milei sale el decreto 70, lo que después se transforma en su versión, que es la ley bases, y bueno, YPF ya no pasó a ser sujeto de privatización, ¿no? Salió un poco esta discusión que al principio parecía como muy envalentonada y todo se iba a privatizar. Bueno, efectivamente no fue así. Y lo que vemos es que hoy nadie habla de la privatización de YPF con los contrapesos que puede haber, con un régimen como el RIGI, pero hoy ya no está en discusión la privatización de YPF. Después sí podemos pensar o no, digamos, qué es lo que pasó con la compañía o cómo fue virando la compañía con el gobierno de Milei, pero bueno, hoy nadie discute que YPF tiene que seguir teniendo una mayoría estatal. Ujú. Y ahí me surge la pregunta de los desafíos hacia adelante que vas viendo vos, en especial por esta eterna discusión si tener combustible barato o no, si tener gas barato o no, barato en el sentido de ponerle accesible, con las fluctuaciones que va teniendo. Vamos viendo que mes a mes tienen aumentos o por una reestructuración tributaria o porque fluctuaciones del mercado internacional. En ese sentido, ¿cómo opera YPF bajo las distintas miradas de gobierno? Bueno, en realidad, o sea, una cosa son los combustibles, ¿no? Digamos, y otra cosa son los precios de la energía que después se trasladan a tarifa. Lo que nosotros, a ver, hay un problema que, digo, que quienes trabajamos en energía a veces es difícil sostener ciertos discursos porque parece que es como que hay una mirada, una perspectiva que es de derecha, pero al mismo tiempo lo que vos tenés es que hoy tenés un mercado transnacionalizado. Las compañías operan en donde ganan plata y si no se van. Entonces ahí el dilema es, eh, digo, y reviendo la historia reciente, es si las compañías no tienen precio y se van,
¿cómo se resuelve eso? Importando energía. Digo, hoy por más que YPF tenga una mayoría estatal, tampoco tiene el control total del mercado, con lo cual tiene que haber una lógica de precio para que se pueda sostener la producción. En el caso del precio de los combustibles, digamos, la baja del precio del petróleo fue permitiendo, digamos, aproximarnos y acercarnos al precio internacional. En el caso del gas natural es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el gas natural no es una commodity. Entonces, en la medida que el gobierno o no dé precios a la demanda o no dé precios a través de los subsidios, como pueden ser el plan gas, es muy difícil que el nivel de producción se sostenga hasta tanto no se desarrolle efectivamente una planta de licuefacción de GNL. Uh-huh. Y ahí está también esa pregunta. Un país con autoabastecimiento o con reservas de petróleo, ¿tiene que pagar la nafta a precio internacional? ¿Tiene que acercarse a ese precio? Y lo que pasa es que las empresas, si no, no van a producir. O sea, digo, ese es el problema de hoy. Por eso yo te decía, acá me parece que lo importante es entender, no poner las empresas son buenas o malas. El Estado no tiene la capacidad de controlar eso. Si una empresa, o sea, digo, hay un tema transversal que es, Argentina es un país con petróleo, es un país con recursos petroleros, pero no es un país petrolífero, en términos de en qué sentido, en la renta internacional. O sea, Arabia Saudita pincha un pozo y sale el petróleo. Eso hace que su costo de producción sea mucho más bajo. Entonces puede jugar, digamos, en el marco de la OPEP, de los acuerdos internacionales, puede jugar cerrando o abriendo la canilla del petróleo para regular precio internacional. Argentina no tiene esa posibilidad. Si bien con la curva de desarrollo de Vaca Muerta logró bajar mucho los precios, no tiene precios competitivos como los pueden tener Arabia Saudita o incluso Venezuela. Entonces, si no hay de alguna manera un equilibrio entre otorgar precio, digo, las petroleras se van y producen en otro lado, digamos, no es una cuestión moral, es una cuestión económica para las empresas. Entonces siempre está esta tensión en donde, bueno, cuando uno parece que, bueno, hay que, digo, y sobre todo en el caso de los combustibles, ¿no? Que, digamos, tenemos como dos grandes ramas de los combustibles. Por un lado, el combustible para transporte de carga, que eso tiene alguna consecuencia en precios, y por otro lado, el combustible, o si nosotros miramos la nafta, el 98% de la nafta son vehículos particulares, con lo cual, de alguna manera, si vos pisas precios, un subsidio a la clase media. En todo caso, la discusión tendría que ser ¿a dónde subsidiás? ¿No? Digo, es complejo, pero me parece que acá lo importante para poder entender la discusión energética es entender que el Estado no tiene la posibilidad de controlar totalmente el mercado y que las consecuencias de que las empresas se vayan son muy negativas para la Argentina, porque la falta de autoabastecimiento implica importaciones que tienen que ser sustentadas por un gobierno que no tiene dólares. Claro. Entonces, sí. es complejo. Sí, total, y comparto, es el eterno desafío. Cuando se quiso segmentar, no sabemos cómo hacerlo bien. Después a algunos les llega la segmentación bien, a otros les llega mal, no sabe dónde reclamar. Después encontrás que hay countries con subvención del Estado y otros barrios no. Es difícil. Me queda una pregunta, así no te saco más tiempo, tenés una mañana cargada, y es en tu laburo. ¿Qué es lo que estás viendo ahora en materia energética argentina, sea de Vaca Muerta o sea de otro sector del país, con atención? Bueno, dos o tres cosas se me ocurren. Lo primero, que se viene un escenario complicado en los próximos años en materia energética, digo, en términos de petróleo, porque hay una baja del precio y eso impacta, digamos, en esto que yo te planteaba. Bueno, las compañías tienen una lógica internacional, con lo cual producen cuando ganan, ¿no? Y por eso también la relevancia de tener una petrolera de bandera, que te amortigua un poco la visión general de lo que está pasando y que te permita una independencia relativa de lo que pasa a nivel global, con las tarifas y con los subsidios ante un escenario de depreciación del tipo de cambio. O sea, justamente nosotros estamos analizando eso en este momento, haciendo algunos escenarios, todavía no los tenemos cerrados, pero bueno, el tema me parece que para el año que viene es si, digo, hace algunos años la discusión tarifaria estaba muy en auge y era, bueno, no se podía aumentar la tarifa. Los hechos
Milei llegó y, digo, y lo que todos pensábamos, que si se aumentaban fuertemente las tarifas todo iba a explotar, no pasó. El año pasado se incrementaron 600%, 1000% las tarifas, una locura, y no pasó nada, ¿no? El punto es, también fue creciendo el salario en dólares, digo, cuando uno ve las distintas variables, el tema es, la población puede soportar un incremento agresivo de tarifas por depreciación de tipo de cambio. Bueno, es un interrogante, ¿no? O sea, nosotros estamos en la parte de analizar cómo quedarían las tarifas ante distintos escenarios de evaluación y traslado de eso a tarifa. Alguna relación también con el salario, todavía no lo tenemos cerrado. Pero bueno, me parece que el gran interrogante que se viene es a cuántos irían las tarifas y bueno, qué es lo que pasaría en términos sociales frente a incrementos muy agresivos, ¿no? O sea, uno tiende a pensar que es muy difícil que eso se pueda sostener. Si miramos hacia atrás, todos pensamos que iba a explotar todo por los aires y se aumentaron las tarifas y no pasó nada. Así que bueno, supongo que tendrá que ver también con un contexto político, Sí, sí, social, de total. demandas sociales, pero Total. bueno, O qué dejamos de consumir el año pasado para pagar las tarifas y que ya no podemos recortar de otro lugar para hacerle frente a esos exacto. gastos corrientes. Pero qué interesante, qué poco alentador, pero qué interesante la mirada. Lara, muchísimas gracias por la comunicación. Es Lara Bércenes, consultora en economía y energía. Escribió el capítulo Vaca Muerta en el libro El país que quieren los dueños y nada, le agradecemos tu tiempo porque una mañana No, por favor. cargada te hiciste el lugarcito para nosotros. No, gracias a ustedes por llamar.